Hola, muy buenas tardes. Les saluda a su amigo el contador público certificado, licenciado en Derecho, profesional certificado en Fiscal, Rodolfo Jerónimo Pérez. Vamos a ver en estos siguientes 2 o 3 videos un repaso muy breve de algunos aspectos que considero son importantes y relevantes a tomar en cuenta para la presentación de la declaración anual de las personas físicas. Recordemos que marzo es el mes de presentación de las declaraciones anuales de personas morales y en abril es para las personas físicas. No obstante, en caso de que ya liberen el aplicativo, el cual hasta el día de ayer no había ocurrido, ayer es 6 de marzo de 2020, el aplicativo aún no estaba. Si tú tratabas de presentar una declaración del año de 2019 de personas físicas, al momento de entrar a la página del Servicio de Administración Tributaria, se te marca un mensaje donde indica, estimado contribuyente, debido a que está presentando una declaración anticipada, suponemos que está presentando una declaración por defunción de la persona física, lo cual no es el caso. Esta es una declaración que evidentemente aplica en los casos de fallecimiento del contribuyente y que el albacea pues tendría que presentar la declaración correspondiente. El aplicativo aún no lo liberan. Sin embargo, vale la pena que repasemos de manera general aquellos casos en los cuales una persona física o asalariada está obligada a presentar su declaración anual. En los siguientes videos iremos viendo aquellos casos en los cuales contribuyentes de otros regímenes, tales como honorarios, arrendamiento, actividad empresarial, etcétera, podrán presentarlos y veremos algunas consideraciones relativas a las deducciones personales. Por el momento nos centramos en la parte de salarios. Recordemos que una persona asalariada pues tiene que pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque está obligada así, porque así lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por aquí también dentro de los videos que estamos publicando hay un tutorial donde iremos analizando cada uno de los aspectos del Código Fiscal de la Federación. En su caso te invito a que lo revises. Pero para no repetir lo que ya está en otros videos, esa es obligación constitucional, entonces el trabajador tiene que contribuir, pero el SAT se la toma de una manera de simplificación administrativa para ellos. Dice, a ver, son millones y millones de trabajadores, entonces me sería muy difícil estar revisando a esos millones de trabajadores que cumplan con la presentación de sus pagos mensuales de impuestos. Entonces le voy a trasladar la carga a un tercero. Dado que la relación laboral deriva de una relación obrero-patronal, le impone la obligación al patrón que sea él quien efectúe el pago de la retención correspondiente del impuesto sobre la renta. Así entonces el patrón adquiere un carácter de responsable solidario. No es él el contribuyente es el trabajador que recibe el pago de salarios. Sin embargo, se le impone la obligación al patrón de que él, cuando le pague el salario, ese salario le va a retener el impuesto correspondiente, le retendrá en su caso las cuotas de seguro social que correspondan y le pagará al trabajador el neto que resulte. Esa retención, cada semana, cada quincena, cada mes, según el periodo de que se trate, el patrón ha estado efectuando las retenciones correspondientes. Y uno puede pensar como asalariado, pues hasta aquí termina mi obligación, yo tengo un patrón que es el que me está efectuando la retención, yo ya no tengo ninguna obligación. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales se establece la obligación que, no obstante ser una persona asalariada, se tiene la obligación de presentar declaración anual en algunos casos. Vamos a repasar los más usuales. El primero de ellos es cuando el trabajador hubiese tenido ingresos que rebasen de 400,000 pesos. Si el trabajador gana, sumando sueldo, aguinaldo, prima vacacional, todas las percepciones del año, y la suma de todas esas percepciones no llegan a 400,000 pesos, ya la hizo, no tiene la obligación de presentar la declaración anual. En ese supuesto, el trabajador, aún no estando obligado, tiene la opción de presentarla. Dice, oye, no estoy obligado a presentarla, pero la quiero presentar. ¿Por qué? Porque posiblemente durante el año esa persona a lo mejor se enfermó e incurrió en gastos médicos, honorarios médicos, dentales, hospitalarios, pagó en su momento a lo mejor la compra de lentes, armazones, y tiene las facturas correspondientes a su nombre y las quiere aplicar como una deducción personal en la declaración del ejercicio, lo cual le puede traducir en un saldo a favor. Ese es uno de los supuestos.
Pero si el trabajador rebasa de 400,000 pesos, está obligado a presentar su declaración anual. Es un aspecto que se debe considerar precisamente en este periodo. El segundo supuesto es que el trabajador hubiese tenido ingresos de 2 o más patrones simultáneamente. Cuando se da esa situación, pues resulta ser que al tener 2 o más patrones, ninguno de los patrones está obligado a efectuar el ajuste anual de impuestos. Recordemos que a lo largo de todo el año, al trabajador se le va reteniendo el impuesto sobre la renta correspondiente y en el mes de diciembre el patrón tiene la obligación de hacer el ajuste anual y si le da un impuesto a cargo se lo tiene que retener al trabajador, si le da favor se lo tiene que devolver al trabajador en términos generales. Pero ¿qué pasa cuando hay 2 patrones? Pues ninguno de ellos está obligado. De hecho, el trabajador tendría que avisarle al patrón, oye, tengo una doble relación laboral, ¿no? El patrón, al no hacer el cálculo del impuesto, obliga a que el trabajador tenga la obligación de presentar su declaración anual por su cuenta. Y el tercer supuesto, mencionamos que hay otros, pero nos vamos a entrar en los 3 más recurrentes, es que el trabajador hubiese tenido ingresos de 2 o más capítulos. Pensemos que el trabajador tiene sus ingresos por salarios, pero es probable que a lo mejor tenga un ingreso porque tiene un taxi, lo está rentando, o tiene ingresos, tiene un local comercial y lo otorga en arrendamiento, tiene ingresos de 2 o más capítulos. Entonces esa es una situación por la cual también tiene la obligación de presentar su declaración del ejercicio. Ahora bien, la declaración anual se puede presentar, en teoría decíamos que el aplicativo aún no está liberado para presentar la declaración anual de personas físicas, pero las reglas de resolución miscelánea establecen que es posible la presentación anticipada, es decir, no esperarse hasta el mes de abril, sino presentarla en marzo, en la última semana de marzo, por citar un ejemplo. Sin embargo, para efectos legales se va a considerar que esa declaración quedó presentada el 1 de abril. Esas serían las consideraciones que platicaríamos en este primer video. En el siguiente video iremos analizando de manera general cuáles son los otros capítulos en los cuales puede darte origen a que tengas la obligación de presentar declaración anual, y finalmente un tercer video donde estaremos analizando de manera general las deducciones personales a que tiene derecho una persona física. Por el momento me despido, nos vemos en el siguiente video. Antes de irnos, vale la pena realizar una aclaración adicional. Conforme a la ley del impuesto sobre la renta, cuando una persona física asalariada percibe ingresos mayores a 400,000 pesos, considerando todo lo que haya percibido por sueldo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc., si excede de 400,000 pesos, en principio se encuentra obligado a presentar su declaración anual. No obstante, de acuerdo con las reglas de la resolución miscelánea fiscal vigente, se establece una facilidad para que estos contribuyentes se liberen de la obligación de presentar su declaración anual, y esto va a ocurrir cuando solo tengan ingresos de un solo patrón. Si la persona física tiene ingresos de 2 o más patrones, no le aplicará esta facilidad, solamente aplicará cuando tenga un solo patrón, sin importar el monto de los ingresos por salarios que haya obtenido en el ejercicio. Asimismo, se establece la facilidad para que puedan tener esta opción de no presentarla, no obstante que puedan llegar a tener ingresos por intereses. Recordemos que en este caso, cuando una persona física tiene ingresos de 2 o más capítulos, está obligado a presentar su declaración anual. Los ingresos por intereses están regulados en 2 capítulos. En el capítulo 5 correspondiente a los ingresos por intereses y en el capítulo 9 de los demás ingresos. Entonces un trabajador podría tener un estado de cuenta en el banco que le genere intereses y decir, oye, pues tengo ingresos de 2 o más capítulos, estoy obligado a presentar la declaración anual. De acuerdo al texto de la ley del impuesto sobre la renta, así se entendería, y por eso viene esta aclaración en la resolución miscelánea fiscal. Si solo tienes ingresos de un solo patrón y tienes además intereses que hayas ganado que no excedan de 20,000 pesos, se te libera de la obligación de presentar esta declaración anual. Por supuesto, si no te ubicas en ambos supuestos o en su caso tienes ingresos por salarios, pero además obtienes intereses por citar algo 25,000 pesos, ya no caes en esta facilidad y en ese caso sí tendrás que presentar la declaración anual. Saludos, buenas
tardes.